Impacto evangelístico. La resurrección de Cristo, caso único. En el capítulo 2 de los Hechos, el apóstol Pedro dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. A este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 22 al 24, 32 y 36. Amigos, la fe cristiana no está fundada en cuentos de hadas, ni en sueños dorados, ni en fantasías filosóficas, ni en ideas especulativas, ni en leyendas ancestrales, sino en realidades históricas contundentes, evidentes, objetivas y eficaces. Lo que hace distinto y único al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es que éste, su fundador, murió, pero resucitó de entre los muertos. Buda, el fundador del budismo, murió, pero no resucitó. Chaitanya Mahaprabhu, el fundador del Hare Krishna, murió, pero no resucitó. Swami Satchidananda, el fundador del yoga, murió, pero no resucitó. Mahavira, el fundador del jainismo, murió, pero no resucitó. Nanak, el fundador de los guru, murió, pero no resucitó. Confucio, el fundador del confucianismo, murió, pero no resucitó. Lao Tse, el fundador del taoísmo, murió, pero no resucitó. Zoroastro, el fundador del zoroastrismo, murió, pero no resucitó. Mahoma, el fundador del mahometanismo o islamismo, murió, pero no resucitó. Juana García, la llamada diosa Mita, murió. Esperaban que resucitara, pero no resucitó. Así como sus fundadores, estas y muchas otras similares son religiones muertas, con las flores y perfumes, las ceremonias y formalismos propios de los muertos, carentes de vida, de poder, de vigencia y de eficacia para tratar exitosamente con el tremendo problema del pecado del hombre. Pero, amados, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Allí junto a la tumba había testigos de este gran acontecimiento, pues hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Allí también estaban los guardas, que de miedo de él temblaron y se quedaron como muertos. Allí también estaban las mujeres, pues el ángel dijo a ellas: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. Mateo 28, del 1 al 7. Allí también estuvieron Pedro y Juan, y descendieron al sepulcro, y vieron los lienzos solamente, y se fueron a casa maravillándose de lo que había sucedido. Juan 20, del 1 al 10,
Lucas 24:12. Amigos, pero esto no es todo. Después de haber resucitado y durante los 40 días antes de su ascensión al cielo, el Señor apareció o se presentó a los suyos en 12 ocasiones distintas. La primera a María Magdalena, y leemos: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Marcos 16:9, Juan 20:15 y 16. A 2 mujeres, y leemos: y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Mateo 28:9. A 2 discípulos que iban a la aldea de Maús, y leemos: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas 24:15. A Pedro, leemos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Lucas 24:34. A los 11 apóstoles, leemos: y hallaron a los 11 reunidos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Lucas 24:33 y 36. A 10 de los apóstoles, leemos: vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Pero Tomás, uno de los 12, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Juan 20:19, 24. Otra vez a los 11 apóstoles, leemos: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Juan 20:26. A 7 de sus apóstoles, leemos: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Juan 21 del 1 al 3. Otra vez a los 11 en un monte en Galilea, leemos: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron. Mateo 28:16. A más de 500 hermanos, leemos: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Primera de Corintios 15:6. A Jacobo, hermano del Señor, leemos: después apareció a Jacobo. Primera de Corintios 15:7. A Saulo de Tarso en el camino de Damasco, leemos: y al último de todos, de los apóstoles, como a un abortivo, me apareció a mí. Primera de Corintios 15:8. El apóstol Pablo afirma: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primera Corintios 15, 13, 14, 16, 17 y 20. En la Biblia, cada vez que se añadía un detalle a una profecía, más difícil se hacía su cumplimiento. Y hay casos que humanamente era imposible su cumplimiento. En la vida de Cristo se cumplieron centenares de profecías dadas con una anterioridad hasta de 4000 años. Pero solamente queremos tomar 2 profecías relacionadas con el Señor, que ambas eran humanamente imposibles de cumplir. La primera es antes de su nacimiento y la segunda es después de su muerte. Más de 700 años antes de Cristo nacer,
El profeta Isaías dijo que nacería de una virgen. Leemos en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Esta sola profecía hacía humanamente imposible el nacimiento del Mesías. Tuvo Dios que intervenir, y nos dice en Lucas 1 del 30 al 32, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto se cumplió al pie de la letra. La profecía dada para después de su muerte, que igualmente en lo humano era imposible de cumplir, es precisamente su resurrección. Más de 2000 años antes de Cristo nacer y morir, el patriarca Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Y aunque Satanás hubiese querido evitar la resurrección de Cristo, la supereminente grandeza de su poder, el poder de Dios, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1, 19 y 20. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, confirmado con centenares de testigos oculares. Amados, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el milagro cumbre del Evangelio. Es el milagro que sustenta toda la fe cristiana. El mundo incrédulo respondió a las afirmaciones y derechos de Cristo matándole. Dios respondió resucitándole. Por medio de la resurrección quedó establecido que Jesucristo es todo lo que reclamó ser, especialmente el Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que su muerte es una muerte expiatoria? ¿Cómo sabemos que su sangre nos limpia de todo pecado? ¿Cómo sabemos que Él es el único Salvador y único camino para llegar al cielo? ¿Cómo sabemos que Él regresará a la tierra y que nosotros también resucitaremos? Amigos, todo y mucho más lo sabemos porque Él resucitó. Y resucitó en un cuerpo glorificado para no morir jamás. Y además de los centenares de testigos oculares que le vieron y le palparon después de su resurrección, cuyo testimonio ningún tribunal de la tierra puede desestimar, ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Y hay hoy día en el mundo millones y millones de testigos que experimentamos en nuestra vida y conducta diaria que el poder divino, el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, también opera en nosotros. Nos hace hijos de Dios y nos capacita para vivir como hijos de Dios. San Pablo también afirma: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8 del 11 al 17. Amados, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es caso único en toda la historia de la humanidad. Ese es el fundamento de nuestra fe. Amigo oyente, ¿deseas que el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos esté activo en ti y te levante de la tumba de tus pecados y de tus vicios, que transforme tu vida y te llene de la gloria del Cristo resucitado? Entonces,
Dale entrada a Cristo en tu corazón. Levanta tu mano delante del Señor y mientras oramos, dile: Señor, perdona mis pecados y llena mi corazón de tu gloria. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque Cristo resucitó. Dios mío, mira en este momento a tantas personas muertas en delitos y pecados que quieren que tú les resucites en este instante a una nueva vida. Hazlo, Dios mío. Llénales de tu gloria, de la gloria del Cristo resucitado. Y a todo aquel que esté enfermo, sánale ahora. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.